privado y tenemos que saber cómo vamos a manejar la palabra. Entonces, el espacio público claramente fue el ágora, ¿no? La plaza pública, y por lo tanto, digamos, hay una invención en el sentido en que ese espacio no existía hasta que alguien no le dio la posibilidad de ser y de usarse para eso, ¿no? Una cosa es el mercado y otra cosa es el ágora. ¿El mercado? Es que me acuerdo de Rodrigo Rato. Estás tú ahí. Estoy melancólica. Es posterior el pozo de la cosa. De nuevo, con lo de la violencia, Hannah Arendt reflexiona que en el espacio público creado por los griegos no hay violencia, porque la violencia se reserva para el afuera, o sea, para los enemigos. La relación interpares no es violenta, porque está basada en la palabra, porque está basada en la política, porque eso es la política. Y la violencia se reserva para el afuera. Y una de las cosas fundamentales que dice Hannah Arendt, y que quizá es la más, desde mi punto de vista, la que más rompe con un sentido común de uso de la palabra política y de la palabra libertad, y es que esa libertad, que es la política, no es necesaria, no existe porque haya una necesidad histórica ni una necesidad social, atenta, no hay una necesidad social de que exista. Es decir, pueden existir imperios, pueden existir reinados, pueden existir repúblicas, pueden existir democracias sin libertad. Es decir, sin que exista ese espacio público interpares donde se cambian las opiniones y se hace política. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de necesidad hablamos de las necesidades básicas. Entonces, por supuesto, si echamos la mirada atrás, a lo largo de la historia ha existido montañas de imperios, montañas de años donde la población ha podido vivir incluso bien satisfactoriamente, desde, no siempre, pero en algunos momentos en los que no había carestía y no se han muerto y no ha habido grandes situaciones, digamos, que requirieran nada. Esto también es para que veamos la no relación que quiere establecer Hannah Arendt entre necesidad social y revolución. Ella va a cortar ese lazo, ¿vale? Porque piensa que las necesidades sociales no llevan a la revolución y porque además se pueden, digamos, satisfacer de otras maneras, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque inmediatamente lo que hace es vincularlo con la idea de la invención, de la creación. Es decir, si es un invento, si la libertad como política, si la libertad como espacio público interpares es una invención de un pequeño pueblo, que era el pueblo griego, en un momento determinado, es una invención que podría no haberse dado, ¿no? Y que cuando se creó no hay, digamos, una causalidad que lo llevara. Es, por así decirlo, gratuito, si se quiere. No existe un elemento causal que llevara a los griegos a proponer eso como solución. Fue un invento, fue una creación, fue algo que se sacaron de la manga, fue algo que podría no existir, ¿no? Hannah Arendt, cuando hace esta reflexión, después le sirve para reflexionar en términos generales sobre los seres humanos y sobre lo que hacemos los seres humanos en la historia y en el mundo, ¿no? Y coloca la palabra acción vinculada a la acción política y dice, hay muchas cosas que los humanos hacemos cosas en el campo de la reproducción, hacemos cosas en el campo de la producción, pero el hacer político es algo
algo más y algo diferente, que requiere, eso sí, que para quienes participen en ese hacer político, las necesidades básicas estén cubiertas, puesto que es un tiempo que se recorta gratuitamente del tiempo de la reproducción y de la producción. Casi automáticamente nos colocan las mujeres, por lo menos a las que reproducen, fuera. No se puede reproducir y hacer política, no se puede producir y hacer política, es decir, y es difícil, y lo sabemos todas que es difícil, ¿vale? Pero al mismo tiempo que hace esta separación, ¿no?, entre reproducción, producción y acción política, le da, digamos, un valor, ¿no?, superior a la acción política. ¿Por qué? Pues porque las otras tareas, digamos, que los seres humanos harían a lo largo de la historia y en sus vidas, son tareas que no pretenden crear una situación que sea estrictamente humana. Es decir, cuando los humanos se reproducen o cuando los humanos producen, lo hacen llevado por las necesidades. Este otro acto gratuito, este otro acto de invención, de creación, que significa la libertad y el espacio público, es justamente lo que humaniza. Somos humanos, dice Hannah Arendt, porque podemos comenzar desde la nada algo. Porque podemos inventar desde la nada algo. En ese sentido también le permite reflexionar que la vida de los humanos, que lo único que han hecho a lo largo de sus vidas es reproducción y producción, pocos elementos humanos tienen. El elemento humano es cuando tú quieres establecer que en el mundo haya algo que no existía antes, ¿no? Ella dice, los humanos por el hecho de nacer son comenzadores, empiezan algo. Que decidan o no utilizar esa capacidad de comienzo para hacer algo nuevo, eso, en fin, estará en su responsabilidad y en sus decisiones, ¿no? Pero cada uno puede determinar que además de hacer las labores productivas y reproductivas, quiere además, digamos, hacer acción política, o sea, quiere efectivamente ser libre. Porque fijaros que en los términos en los que está diciendo ella libertad, yo lo digo para que no lo discutáis en otros términos, no nacemos libres, no, la libertad no es una esencia humana, los humanos no son libres por derecho, ni por naturaleza, ni por nada, o sea, ninguna de esas cosas. Es decir, que está diciendo claramente que millones de seres humanos, a pesar de que podrían, no lo han sido. Pero no lo han sido porque no les han dejado, porque ha habido reglas del juego que no les ha permitido, sino sencillamente porque no han creado, digamos, ese espacio libre que es el que crearon los griegos. ¿Vale? Entonces, estas son las determinaciones que hay que tener en cuenta cuando leamos lo que dice. Por eso, una cosa que decía Dolores a propósito de las revoluciones, la revolución es un acto político, según Hannah Arendt, gratuito en el sentido de que ahí está, pero podría no haber existido. Y además tiene el carácter de fundación. La palabra fundación está relacionada con la palabra de creación. Se funda algo que previamente no existía. Por tanto, se crea algo. Por tanto, estamos, digamos, los revolucionarios son aquellos que ante una situación inventan una solución. Y esa solución, o inventan un mundo, inventan lo que quieren, inventan el modo en el que quieren que el mundo sea, ¿no? Y entonces en esa invención están demostrando su humanidad. Es ahí donde demuestran el hecho de que son humanos, de que no han pasado, digamos, como uno más de los que lo único que hacen es producir y reproducir. De hecho las revoluciones, digamos, las grandes revoluciones, tienen siempre su mito fundacional, que es en la Revolución Francesa, evidentemente, es el 14 de julio, que es el sol que nace, es el renacimiento, ¿no?, de un nuevo mundo, de una nueva humanidad. En la Revolución Americana
es la Declaración de Independencia y en la Revolución Rusa es el asalto a Palacio de Invierno. El asalto a Palacio de Invierno ha quedado como el mito, digamos, fundación de esto. En España tenemos el 14 de abril, lo tenemos y no lo tenemos algunos y otros no lo tienen. Otros tienen el 18 de junio. Bien, lo otro que quería que nos pusiéramos de acuerdo en el uso de las palabras de Hannah Arendt es lo que tiene que ver con público-privado. Fijaros que yo he establecido una identificación entre libertad como creación del espacio público como política. Por tanto, la palabra política, no, si seguimos a Hannah Arendt, no la podemos emplear en otros sentidos. Cuando dice esto, Hannah Arendt opone el espacio público al espacio privado. Y lo opone, como todas las oposiciones, pues, por medio de contrastes, ¿no? Por ejemplo, dice el espacio público es el espacio de la luz y el espacio privado es el espacio de la oscuridad. El espacio del secreto, ¿no? El espacio casi de la psicología, podríamos decir, en determinados momentos, ¿no? El espacio público está siempre bajo los focos, porque consiste justamente en estar ahí entre los demás y por tanto mostrar, hablando y haciendo lo que uno quiere hablar y decir, y lo tiene que hacer en público, por tanto bajo la luz de los focos, ¿no? Esa oposición hace que ella lo utiliza en muchísimos contextos, ¿no? En el contexto, pues yo qué sé, de decir que los niños para criarse necesitan la oscuridad del espacio privado, por ejemplo, ¿no? Que no necesitan estar sometidos a focos, que es una barbaridad que a los niños se les quiera poner, digamos, en un espacio de visibilidad, ¿no? Y que la visibilidad toda tiene que ser, pues, para los adultos, ¿no? También le lleva, por ejemplo, pues yo que sé, a decir que una cosa que yo creo que es fundamental es que en el espacio público ser y aparecer son lo mismo. Fijaros que utiliza dos términos filosóficos, ¿no? Muchas filosofías han opuesto ser y aparecer. Las más clásicas, tipo Platón, con la filosofía con la que ella no está de acuerdo en absoluto, porque le parece que Platón fue la ruina de Sócrates, ¿no? La ruina de Sócrates y la ruina de todo, de que la filosofía se estableciera como un terreno de independencia, de que la política se desgajara de la filosofía, de que hubiera una especie de altivez, yo qué sé, casi aristocrática de los filósofos respecto a los políticos, porque ya se sabe de lo que hacen, etcétera, ¿no? Por tanto, ella, en el momento en que dice que ser y parecer es lo mismo, está refiriéndose al espacio público. Es decir, en el espacio público, ser y parecer es lo mismo, no en el espacio privado. Entonces, porque en el espacio privado nos conocemos, pero en el espacio público no. Y esto lo digo porque a veces las sociedades, yo qué sé, arrastran lo del platonismo, yo creo que es que lo llevamos en sangre, aunque no se sepa, ¿no? Yo analizo que el uso que se ha hecho, sobre todo por la Sexta, por parte de la Sexta, de la palabra postureo, es de nuevo platonismo. Porque, efectivamente, o sea, si tú estás bajo los focos, tú haces un gesto, el que sea, le das la mano a un pobre, le tiras unas monedas a no sé quién, te llevas a un niño al Congreso de los Diputados y lo amamantas, yo qué sé, o sea, haces cosas que sabes que van a ser reproducidas y que están bajo la luz pública. No se puede plantear desde lo público, como hace cierto periodismo, si eso será verdaderamente que lo hace para aparecer o porque lo siente, porque no estamos en el terreno de la psicología.
O sea, desde el momento en el que se hace en el espacio público, se hace en el espacio en el que aparece. Y los políticos son lo que parecen. No hay otra. No se puede estar estableciendo un círculo de psicología y tal. Eso hay que conocerlos y decir, no, pero es que yo conozco a Pablo Iglesias y luego en su casa es un cabrón. Yo qué sé. Pero no puedes, bajo el aspecto de lo que estás viendo, decir que hay un elemento por el que alguien quiere dárselas de algo. No es que se las den de algo, es que están en el espacio público donde un gesto aparece inmediatamente iluminado, reflexionado, no sé, mitificado, amplificado y lo que sea. Y eso no es una condena al mundo del espacio público, ¿vale? Es la constatación de que tiene que ser así por necesidad. Nunca sabremos si quien se presenta a presidente de gobierno lo hace porque es un ambicioso, porque es un narcisista, porque su madre no lo quería suficientemente cuando era pequeño. No lo sabremos nunca, pero no tiene que importar desde el punto de vista de la política. Eso no importa. Claro, efectivamente, inmediatamente eso parece que entra en colusión, ¿no?, con la famosa frase que el feminismo ha dicho de lo privado es público. Yo creo que no. Creo que no, porque de lo que se trata es de establecer que hay comportamientos privados que necesitan la luz pública para entrar en el mundo de la política. Y eso yo creo que es una de las cosas que ha hecho el feminismo y que se ha seguido haciendo. Yo, por ejemplo, que soy una gran admiradora de Ada Colau, considero que lo que hizo con la PA fue justamente establecer que ciertos comportamientos de carácter estrictamente privados, la plataforma anti... ella lo que hizo, y lo ha explicado muchas veces, es que aquello que se vivía como una tragedia personal y por tanto secreta y por tanto privada y por tanto vergonzosa, algo que no se podía mostrar, de repente utilizas, digamos, la luz para decir no, porque es que lo que te pasa a ti, que es lo mismo que hicimos las feministas. Una violencia intrafamiliar. Claro, en el momento en que tú dices, no, es que mi marido se comporta de esta manera, y otra dice, el mío también, y el mío también, y el mío también, y de repente dices, es que eso estás haciendo de algo que es de puertas para adentro, estás haciendo un asunto político, que luego tiene además una traducción política, porque efectivamente te planteas que el mundo tiene que cambiar en eso. Entonces yo creo que a veces, yo lo he oído, ¿no?, en alguna discusión, es que eso tal está en contra de Hannah Arendt. Yo creo que no, yo creo sencillamente que es otra cosa de lo que está hablando. Y lo último que quería decir era con respecto a la palabra felicidad o felicidad pública, que va a emplear aquí muchas veces, ¿no? En realidad es otro sinónimo de libertad, fijaros, ¿eh? O sea, que libertad lo hace sinónimo a espacio público, lo hace sinónimo a política y lo hace sinónimo a felicidad, pero esta vez le pone la palabra pública, ¿no? Porque efectivamente está contraponiendo la felicidad privada, ¿no?, que es la felicidad de cada cual, en su casa, en su familia, en sus aspiraciones, en su trabajo, etc., con la felicidad, la alegría, ¿no?, el entusiasmo con el que los revolucionarios viven la revolución. Y eso es una constante que ella recoge muchas veces y que incluso le va a servir para establecer una de las contradicciones que yo creo que es más difíciles de analizar, ¿no?, que es hasta qué punto al final el grupo de revolucionarios son los que comparten ese tipo de felicidad, pero el pueblo no. En fin, y que además puede quizá explicar por qué, a pesar de que el mundo de la política desde fuera puede parecer tan tremendo y tan horrible y tal, sin embargo hay mucha gente que quiere hacer política. Ya no digo solamente la política institucional, es otra cosa, pero apelo también a las veces que hayáis podido participar en movimientos de carácter público, cuando han sido asambleas, cuando han sido propuestas, cuando ha habido manifiestos, etc.
es un tipo de entusiasmo que nada tiene que ver con la vida privada, que justamente te saca de los problemas que a veces incluso parecen mezquinos o tontos, pequeños, ¿no? de tu vida privada, para colocarte en un ambiente en el que tú estás apostando por otra cosa, o sea, estás discutiendo interpares, ¿no? sobre el mundo que quieres y lo que quieres que, en qué quieres que se convierta, y eso es exultante, eso es maravilloso, eso es, digamos, la gran herencia de las revoluciones y por las que Hannah Arendt dice en algunos momentos que el pueblo mantiene memoria de esos momentos y por eso los momentos revolucionarios en los que el pueblo se organiza son momentos que le han quedado, digamos, impresos en un cierto ADN, ¿no? Y esa, digamos, vocación que se tiene de es un espíritu comunero, ¿no? O un espíritu asambleario, o un espíritu de movimiento, etcétera, es justamente porque son los momentos de participación exultantes, ¿no? Lo que la Constitución americana de los padres fundadores llamaba We the People, nosotros el pueblo. Es el momento, digamos, del derecho a la libertad, del derecho a la propiedad y del derecho a la ciudadanía. Así lo redactó Madison, ¿no? Entonces eso empieza diciendo nosotros el pueblo, ¿no? Es el momento donde el pueblo, digamos, se pronuncia sin intermediarios. Un momento donde avanza, eso es, de ahí la imposibilidad de no pensar las revoluciones, porque que el pueblo se coloque en primer plano y diga nosotros el pueblo decimos, eso no hay devaluación de la revolución que acabe con eso, ¿no? Es decir, que en el fondo la revolución es eso, ¿no? La revolución es nosotros el pueblo, ¿no? O sea que hemos acabado menos melancólica de lo que has empezado. Efectivamente, es el momento del divorciado, ¿eh? Es por el que todas queremos la revolución. ¡Viva la revolución! Y efectivamente queremos reflexionar sobre eso, queremos entender, ¿no? Las cosas, pero las queremos entender porque también las queremos hacer. Queremos, no sé, un mundo diferente y lucharemos por ese mundo diferente. Y recordamos esos momentos entusiasmantes en los que ha sido posible también para quienes no somos políticos de profesión o no nos dedicamos a la política institucionalmente, ser también, o sea, formar parte de ese ágora, ¿no? De ese interpares donde la palabra se cruza y puedes cambiar, etc. Bien, esto lo vamos a mejorar. Yo quería, sobre las preguntas, deciros también que podríamos hablar ahora de aquí a las 9, ¿no? Si queréis, de cuáles son los interrogantes o las preguntas que nos planteamos, ¿no? Yo os voy a decir algunas, aunque muchas ya las ha dicho Dolores y algunas coincido con ella, ¿no? Yo pienso que efectivamente es verdad que por el mismo elemento de fundación que señala Hannah Arendt, que tiene la revolución, que tiene la libertad, la política, implica una violación de algo. Eso está clarísimo. En el momento en el que planteas o haces o te mueves, estás diciendo eso no. Por lo tanto, hay, digamos, la violencia de aquello que niegas. No creo, pero es una discusión que me gustaría tener, no creo que el terror, que la guerra, que la sangre estén absolutamente implícitos, necesariamente implícitos en la revolución. Que la historia nos haya dejado muestras tremendas es verdad, pero quizá si pudiéramos discutir con Hannah Arendt hasta qué punto lo que ella está diciendo sobre la revolución puede explicarnos algunos movimientos revolucionarios en los cuales no ha habido terror o no ha habido sangre, podríamos entonces emplear esa palabra revolución para en otro marco, ¿no? Creo igualmente que en el momento en que hay guerra la cosa se complica brutalmente, o sea, en ese momento ya no hay, porque la guerra es eso, la guerra es una violencia con sangre, ¿no? La guerra es, como decía Simone Weil, los que van armados y los que van desarmados. Y desde ese momento se acaba, o sea, desde ese momento hay implícito toda una serie de cosas que no son las que querías cuando querías la revolución, claro.
Yo creo que nos tendremos que preguntar si el feminismo es una revolución, sin duda, lo cual también significará que discutamos de sus momentos fundacionales, si los hay, que habría que discutirlo, de su prolongación en el tiempo como revolución permanente, porque ya va mucho tiempo, ¿no?, el que lo arrastramos, e incluso del elemento de la violencia o no, porque Dolores ha planteado que la violencia en muchas ocasiones de las revoluciones ha sido inevitable desde el momento en que la contrarrevolución ha utilizado la violencia y mediante ha desencadenado eso. ¿Hasta qué punto podríamos preguntarnos la violencia machista hoy, cómo se está reflejando, es o no parte de una contrarrevolución? Las que somos más viejas no recordamos al menos, digamos, un mundo tan claramente sexista y, digamos, donde todos las cosas que el año pasado analizamos con Pierre Bourdieu se repitan de esa manera, es decir, esos tacones, esa moda, esa apelación al cuerpo de la mujer, esa educación de los niños y las niñas, esos patrones que hoy en día se establecen, no eran de los años 70-80. O sea, en los años 70-80 vivimos con menos machismo. Entonces, vamos a ver, ya sé que el machismo existía, por lo menos es una cosa que me gustaría discutir, o sea, sí, pero no había, o los cogimos, o sea, el machismo de los años 70 los cogimos sin que se dieran cuenta, y entonces no hubo reacción. Hoy se podría hablar de una reacción machista, no sé, de que hay una violencia que es quizá una especie de restauración. Habría que discutir también si existe una violencia feminista y una violencia machista. Eso también habría que discutirlo en términos en los que efectivamente, pues yo qué sé, las mujeres cuando han tenido que establecer algo han tenido que dar ese paso fundacional, si hay que plantearlo así, por el que han roto, digamos, con determinados órdenes, con determinadas maneras, yo qué sé, que podríamos discutir si quizá la guerra y el terror exigen que sus protagonistas, no digo que únicos, pero que los que están en lugares de protagonismo sean hombres, sean varones. Entonces, eso también es una de las cosas que se podría discutir o desprender de todas estas cosas que vamos a ver. Yo dejo abierto a que nos preguntéis o preguntemos o discutamos entre nosotras y que planteéis, si queréis, alguno de los temas, pero sabiendo eso, porque partimos de un texto en el que lo que se va a discutir sobre todo es una comparación entre la Revolución Francesa y la Revolución. Pues es que eso es que son es jengibre con no, ese no. Ahora este sí. Adelante. O si hubiera alguna cosa que como expectativa hubierais tenido antes de venir al seminario respecto, sabiendo que se iba a hablar de la revolución y que se iba a hablar de la revolución a partir del pensamiento de 4 mujeres, y que os gustaría plantear, o algo que la situación actual plantea, digamos, con una especie de inminencia y que sin embargo aquí no lo hemos tratado, ¿no? Vamos a ver, vais a pedir la palabra, pero como no me sé los nombres, cuando me hagáis así, me decís el nombre, intentaré escucharlo. Bueno, tú puedes empezar ya, pero si hay más, hay alguien que quiera hablar, que levante la mano y me diga el nombre. Vale, no. A mí me gustaría que valoráramos un poquito formas de violencia actuales, porque de alguna manera hay una forma explícita de violencia cuando hablamos de violencia machista, cuando hablamos de la guerra, pero hay otra forma de violencia, la violencia económica,
física, una violencia de desposesión, una violencia, como tú has dicho, de dar, por ejemplo, a nuestras niñas unos valores que están haciendo que se conviertan en instrumentos de poder de otras situaciones. No es empoderar